21 horas con 4 minutos, gracias por acompañarnos. Esto es Cartas sobre la Mesa a través de Televisión Universitaria. Hablamos acerca de este caso, de este capitán de la policía que fue acribillado en Santa Cruz. Pues hay nuevos datos, hay nuevos indicios a propósito de este tema, porque en las últimas horas ha salido a la luz pública los nombres de los hermanos Eric y Osvaldo Hurtado Aguilera como los presuntos autores de este asesinato, el asesinato del capitán José Aldunate. Esta misma jornada se conoció de órdenes de aprehensión emitidas contra ambos. Los documentos han sido emitidos por un juzgado en Trinidad en septiembre del año 2024, que especifican que ambos fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de asesinato y asociación delictuosa. Además, se establece que fueron declarados en rebeldía. Pero, ¿qué hay detrás de este hecho? La pregunta que les hacemos a nuestros invitados, a quienes voy a saludar en esta noche y agradecerles por acompañarnos. Está con nosotros Marco Ayala, quien es analista y experto en temas de seguridad. Señor Ayala, buenas noches y bienvenido. Qué gusto compartir esta mesa con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Pero también nos acompaña el mayor en retiro de la policía, David Vargas. Mayor, qué gusto saludarlo. Bienvenido también. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Empiezo consultándole a usted, señor Ayala, ¿qué hay detrás del asesinato a un colaborador tan cercano del viceministro Johnny Aguilera? A ver, es muy complejo tocar este tema puntual porque definitivamente esta es una consecuencia de una serie de hechos que se han estado dando en Bolivia. Entonces, acá se habla de organizaciones criminales, se habla de red, hablamos de carteles, pero en sí, digamos, ahora estamos agarrando otro tipo de conceptos, ¿no? Que están relacionados a redes transnacionales del crimen, cada vez más modulares, difíciles de ser rastreadas, con vínculos muy fuertes, donde usted corta o trata de, digamos, anular estas redes. Entonces, igual siguen funcionando. ¿Qué quiero decir? Llamadas actualmente, porque el tema de carteles podríamos asociar a otros sectores. Definitivamente en Bolivia estas redes están presentes ya hace mucho tiempo, que comparten una serie de temas en factores de criminalidad, ¿no? Y específicamente con el hecho que ha sucedido, no tenemos muchos antecedentes en Bolivia, por ejemplo, de oficiales de la policía que han sido ejecutados o asesinados por temas de narcotráfico. Solamente para ponerle una referencia, unos datos, el año pasado en México se mataron 2.600 policías, pero muchos con enfrentamientos y otros con sicariato, casi 475 policías, el año 2023. Bolivia no está exento. En sicariato, por ejemplo, nosotros tenemos registros de 39 personas que han sido asesinadas con este tema, de las cuales 28 están ligadas exclusivamente al tema de narcotráfico. Para cerrar este tema, también tenemos entre 4 o 5 policías, estos últimos, me animaría a decir estos últimos 2 años, que han sido ejecutados por el tema de narcotráfico. ¿Qué dice usted frente a estos datos, mayor? ¿Qué hay para usted detrás de este asesinato? No es cualquier policía, es un policía muy cercano al general Johnny Aguilera, hoy viceministro. Sí. Bueno, en criminología, cuando hablamos de este tipo de acontecimientos, inmediatamente asociamos con lo que puede significar una organización criminal. En este caso, un narcoterrorismo. Cuando se habla de una organización criminal, necesariamente se habla de estructura, de jerarquía. Y en este afán de tener jerarquía y estructura se habla, por supuesto, de relaciones económicas, políticas, institucionales, con el Poder Judicial, la policía, Fuerzas Armadas, etc. Porque poder abarcar a estas instituciones le garantiza al principal de esta organización criminal tener cumplir su objetivo, como primer punto. Después los criminólogos estudiamos lo que significa el perfilamiento criminal, que es muy importante.
El perfilamiento criminal nosotros nos da la visión clara en el modus operandi. Por ejemplo, que estamos viendo en este momento. Yo me río de estos sicarios que están matando porque en un lenguaje policial diríamos que son principiantes. No se los ve con un entrenamiento ideal. No se los, mira cómo caminan. Casi les dispara a su propio compañero. O sea, no tienen el know-how, no tienen el cómo proceder. Nos daríamos cuenta fácilmente, los que hacemos perfilamiento criminal, de que estos individuos son aprendices. Son gente que no tiene la experticia de desarrollar este tipo de actividades. Lo que nos lleva a concluir de que estos individuos han sido contratados seguramente de las 7 calles, han agarrado 2, tomate pago, anda a matarlo. Aquel dispara, toma arma y anda a matarlo. A los que están sindicando, tú has citado a 2 personajes. Sí, los hermanos Hurtado Aguilera. Eso sí, tienen experticia en este tipo de cosas. Ellos tienen un prontuario inclusive en el Poder Judicial. Entonces, cuando estos individuos cometen sus actos como estos, no van a ir pues a la hora que han ido estos caballeros, un poco más, van a mediodía, cuando hay trancadera. Y si saben que va a haber trancadera por la hora de pico que están cometiendo el delito, no van a utilizar vehículos, van a utilizar motos, porque la motocicleta les ayuda para poder escapar y huir. Si van en vehículos que pueden ser fácilmente atrapados, si hubiera habido una reacción inmediata de la policía. Todo esto a nosotros, porque esto lo hemos tratado entre criminólogos, justamente vengo de una discusión con ellos, hemos debatido y decimos, aquí hay pues justamente organización criminal. Eso no es innegable, eso no se puede negar. ¿Quién está a la cabeza de esta organización criminal? Creemos que este es Marcet, el que ha escapado del Guay. Que él todavía ha dejado sus lugares, ha llegado aquí sus relaciones, sus conexiones, y que sigue trabajando en nuestro país con el transporte y tráfico de droga. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de muertos, este tipo de hechos? Por 2 razones fundamentales. Una, porque el policía, en este caso el capitán Aldunate, los estaba persiguiendo, los podía haber capturado y les podía haber entregado a la justicia. Esto significaba que los narcotraficantes, al verse acorralados, al verse amenazados en su desarrollo delictivo, dicen, mátelo, nos está perjudicando. Entonces organizan 3, 4, lo matan. El segundo caso puede ser porque tenemos un pacto contigo, pensando que es Aldunate. Tenemos un pacto contigo, no has cumplido, entonces para ejemplarizar a los demás con los que tenemos asociaciones, tenemos relaciones comerciales, entre comillas, tengo que matarte para ejemplarizarte. Entonces lo mata. Es un mensaje. Es un mensaje, pero aquí viene una variable. En los 2 casos, Aldunate no trabajaba en la lucha contra el narcotráfico. Si Aldunate estuviera trabajando en la lucha contra el narcotráfico, su relación y persecución a los delincuentes tiene sentido. Si estuviera trabajando en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, entonces es muy posible que hayan arreglado con él una forma de ayuda, entre comillas, para que salga su mercadería. Si fuera el segundo caso, que él tenía un contrato, un convenio con los narcotraficantes, no era él la cabeza de la relación. Porque siendo capitán y no teniendo un cargo específico en la fuerza de lucha contra el narcotráfico, no lo hace viable, no lo hace óptimo en su desarrollo. Es como cualquier policía de la calle lo quieras contratar para que sea narcotráfico. No cualquier policía lo contratas para que sea tu nexo, tu cobertor del narcotráfico. Vas a contratar a un policía que tenga relación directa. Y como este capitán no tenía relación directa, hay que ver. Aquí ya entra el juego del poder político, el poder judicial y el poder económico. Este capitán relacionado con quién estaba. ¿Quién es por encima de él el que podía tener la autoridad, la fuerza jerárquica para imponer instrucciones, órdenes para que dejen pasar un vehículo o un lugar específico? Johnny Aguilera. La última variable que he escuchado hoy día, y yo le dije hoy día en un grupo de discusión de criminólogos, le digo, me dicen, pero David, me dicen, le han entregado la camioneta, esa vagoneta al capitán, esa vagoneta de última generación, ¿no ve? Y la han depositado judicialmente, el juez la ha entregado al capitán. Para hacer una entrega, un depósito judicial
Para que el juez te entregue a ti un vehículo que ha sido perseguido, así capturado, tiene que haber un criterio, que tú, una persona honorable, que trabaja en un lugar específico, tiene que haber una relación laboral, inclusive que me asegure que ese vehículo va a estar bien depositado. Nos gustaría saber, este juez, con qué criterio le ha entregado al capitán el vehículo. Creo que ahí está un nudo para poder encontrar, porque al juez se le agarra al juez, ¿cuál es el criterio para entregar al capitán? El capitán trabajaba en el Poder Judicial, trabajaba en el FCN, FCC, ¿dónde trabajaba? No trabaja en ninguno de esos espacios donde se puede decir, porque trabaja en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hay que darle. No trabaja ni en el Poder Judicial, en ninguna parte. Entonces, yo creo que ahí están los tentáculos, económico, judicial y político. Esos tres instancias son importantes manejarlos en cualquier tipo de organización criminal. ¿Qué dice usted frente a este análisis, señora Ayala? ¿Coincide? ¿Cuál es la hipótesis que tiene usted de lo que podría haber ocurrido? Bueno, la verdad que hay una fragilidad en todos los ámbitos en Bolivia. Nos hemos ido desgastando definitivamente, ¿no? Entonces hay una serie de factores que nos conducen a estos hechos. Cultivos de la hoja de coca, control territorial, no hay presencia del Estado, tenemos fronteras muy vulnerables, no hay controles migratorios, hay una serie de efectos. Y bueno, también hay que ver una fragilidad institucional en temas de la policía, ámbitos judiciales, consorcios de abogados. Entonces, estamos siendo penetrados. He venido escuchando una serie de temas, narcoestado, debilidad, y efectivamente estamos muy cerca. Bolivia es un país muy atrayente para estas redes criminales transnacionales, porque justamente el espacio geográfico que ocupamos, una frontera muy amplia con el Brasil, más o menos una extensión mucho más grande que México, Estados Unidos. Y no solamente estamos hablando de básicamente cocaína, estamos hablando de cosas más delicadas. Somos el segundo productor de marihuana en Bolivia. Entonces hay una serie de efectos. El tema de no tener, por ejemplo, muy buenos sistemas en tema de lavado de dinero. Entonces hay una serie de consecuencias que nos están llevando justamente a tener. Ahora, para ser muy puntual, cuando hablamos de sicariato, hablamos definitivamente de mensaje, de advertencia. Porque bueno, yo he venido escuchando, pero lo hicieron en plena vía pública. Efectivamente, esa es la consecuencia, porque no realizamos en la noche. No se dan estos eventos, o sea, son mensajes tan fuertes que se dan porque justamente tienen que ser visibles, tienen que tener mucha publicidad, por lo cual la fragilidad empieza a resquebrajarse de personas. Y no solamente este evento se refiere definitivamente a un miembro de la institución policial, se refiere a estructuras, porque definitivamente estos mecanismos o esta articulación con el narcotráfico no se realiza en una sola persona. ¿Estructuras que llegan hasta altos niveles del gobierno? Sí, llegan hasta altos niveles de gobierno. Mire, yo no quiero comparar el tema con Colombia, con México, pero esta toma de territorio, por ejemplo, en sectores donde definitivamente, digamos, no hay presencia del Estado, no hay control territorial, hay un vacío institucional, entonces somos definitivamente frágiles. Y se puede dar, y esto es el inicio, porque así han empezado muchos países que tienen alta violencia ligada a temas de narcotráfico y bueno, los efectos consecuentes, que no solamente estamos hablando de narcotráfico. Por supuesto. Mayor, se nos va acabando el tiempo para ir cerrando la entrevista. Hoy el fiscal de este caso y coincidiendo con el fiscal general del Estado decían que no se descarta la probabilidad de convocar a declarar al viceministro Aguilera por este tema. ¿Es una ficha importante para esclarecer este caso? No. En mi criterio, yo además de ser criminólogo soy especialista en laboratorio criminalístico. En mi criterio, y acabo de hablar también justamente con un investigador criminal muy experto en este tema, nuestro
Nuestra punta del hilo, la punta del hilo para nosotros, en mi hipótesis, es agarrarlo al juez. El juez que ha dado el depósito judicial de ese vehículo. Con eso vamos a poder encontrar quién realmente es el que manejaba, en sentido figurativo, al capitán Aldunate. Porque el que ha movido los hilos para decirles a qué ese vehículo entregarle a Aldunate, porque claro, él está trabajando conmigo, o él trabaja con TACO, necesita vehículos para transportar, dale el vehículo, él necesita. Si encontramos la relación de ese juez con la persona, con la autoridad política que le ha ordenado que le dé el vehículo a Aldunate, vamos a encontrar un camino con el que podemos avanzar en la investigación. Los procedimientos que han mostrado en televisión, es importante también esto, los procedimientos que utilizan estos sicarios, principiantes de sicarios, aprendices de sicarios. Si tú te fijas en las imágenes, vamos a notar que casi se caen, se tropiezan, hay cruce en la línea de fuego, casi se matan entre ellos, van en vehículos de 4 ruedas, y eso no lo hace un sicario profesional. Esos hermanos que ha citado no hacen eso. Estudian muy bien a su víctima y lo matan, ¿no? Ahora, cuando me hablas de Aguilera, me hablas de Castillo, han de ser seguramente personajes que hoy día, lastimosamente, hablar de ellos ya hasta genera movimientos en el estómago, uno quiere. Y esto es porque sus antecedentes los llevan a tener hoy día en la percepción boliviana la idea de que no son gente buena, ¿no? Ojalá sean gente buena, lo puedan demostrar. Lo que sí puedo percibir cuando escucho a Aguilera hablar es de que en su verbosea utiliza términos técnicos que lo emborrachan a él mismo, ¿no? Y claro, los periodistas, por ejemplo, no todos saben de este tema, entonces cuando escuchan 3 o 4 palabras se quedan confundidos y ya no lo preguntan más. Entonces por eso sería importante cruzarle a Aguilera, a Castillo, con personas que saben del tema y le pueden hacer preguntas que los desnuden en su propio discurso. Yo cuando escucho a Castillo, escucho a Aguilera, digo, pero pregúntenle esto, pregunten. No la preguntan, entonces se quedan como estamos ahorita, con muchas más preguntas que las que tenemos respuestas, ¿no? Exacto. Sería bien que periodistas especializados puedan hacer preguntas precisas en este tema. Para cerrar también la entrevista, señora Ayala, para usted, ¿es una ficha clave la declaración de Aguilera por la vinculación que se le da con el capitán Aldunate o coincide con el mayor? Raras veces en este tipo de eventos se mantiene un hermetismo inicial y después se trata de difundir en diferentes acciones, momentos, una serie de datos. Entonces hay bastante nerviosismo en este tipo de declaraciones, ¿no? Y hay una serie de consecuencias que, bueno, las he explicado acá el capitán Vargas, que efectivamente, perdón, David, que no llegan a cerrar, ¿no? Entonces hay que esperar que las investigaciones sean más transparentes, muy difícil. Y segundo, debe haber mayor transparencia en el manejo. Hay que ser más precisos y hay que empezar a informar porque las personas, los bolivianos, están muy susceptibles, muy nerviosos y definitivamente muy inseguros. Pregunta cerrada, mayor, en lo último. ¿Confía sí o no en la investigación que se vaya a hacer? Los carnavales van a cerrar el caso. Los carnavales van a echar tierra y se va a acabar como muchos casos han acabado en nuestro país. Es una lástima, pero hay algo que no me olvidé de citar en el tema de segundo ejemplo, cuando los narcotraficantes matan a un policía, a alguien, ¿sí? Muchas veces la concomitancia que tienen los narcotraficantes con el Poder Ejecutivo, Poder Judicial o cualquier instancia de poder que tienen relaciones, ven que un individuo está molestando, hoy está molestando a tu capitán, por ejemplo, ¿no? Oye, ministro o diputado, senador o juez, ese capitán está molestando mucho, mira, nos está persiguiendo, está haciendo... Hay que matarlo. O sea, existe concomitancia entre el poder político, el poder judicial o económico, con el narcotráfico, para ordenar la muerte de un ciudadano que está haciendo su trabajo bien. Yo espero que ese trabajo, por la salud mental de sus familiares, porque sus familiares deben estar pensando que esta asociación delictuosa lo puede embarrar. Y hasta no encontrar los verdaderos motivos de la muerte
las verdaderas relaciones del narcotráfico, yo creo que ese capitán hay que considerarlo inocente porque además la Carta Magna dice que es así. Por supuesto. Pregunta cerrada. ¿Confía sí o no en la investigación que se vaya a realizar de este caso? Hasta el momento no han mostrado para que la gente tenga definitivamente confianza, ¿no? En una investigación seria, técnica, puntual. Hay muchas inconsistencias que está generando todo esto. Por supuesto. Y la pregunta se la realizamos a usted también. ¿Confía en que habrá una investigación seria, en que conoceremos la verdad histórica de los hechos frente a este tema? Con esta pregunta yo les agradezco a ambos por habernos acompañado. Es un placer tenerlos en esta mesa de trabajo y a